El chasquido del látigo resonó al amanecer, marcando el trabajo interminable de los esclavos hebreos bajo el sol naciente de Egipto. Moisés, ahora de 40 años, caminaba entre ellos. Su lino real un marcado contraste con sus harapos, su corazón apesadumbrado por la ira y el dolor. No veía solo esclavos y amos, sino una injusticia ardiente que carcomía su alma. La grandeza de Egipto, sus pirámides, sus monumentos, fue construida sobre el sufrimiento de su pueblo, cada piedra un testigo silencioso de su dolor. Los capataces ladraban órdenes, sus amenazas mantenían a los cansados en movimiento. Moisés apretó los puños, la rabia hirviendo bajo su exterior tranquilo. Ansiaba actuar, pero sabía que aún no era el momento adecuado. Los obeliscos dorados brillaban a lo lejos, símbolos de poder y opresión. Bajo el esplendor de Egipto, Moisés sentía una podredumbre, una civilización construida sobre la crueldad. Esperó, sabiendo que el cambio se acercaba, pero aún no. Esa noche, Moisés no pudo soportar más. Salió sigilosamente del palacio, dejando atrás el privilegio y la comodidad. Impulsado por una voz en sus sueños, vagó por el desierto, dividido entre su educación egipcia y su sangre hebrea. El desierto lo engulló, su túnica real manchada de polvo. En la quietud, un arbusto ardía con fuego sobrenatural, pero no se consumía. Moisés se acercó, atraído por un poder más allá de la comprensión. Una voz tronó: «Moisés». Abrumado, cayó de rodillas, sintiendo la presencia de lo divino. En ese momento, el príncipe se sintió más pequeño que un grano de arena. Tembloroso, Moisés susurró: «Aquí estoy», con el rostro pegado a la arena. La voz le ordenó: «Quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés obedeció, sintiendo la tierra sagrada bajo sus pies. El fuego palpitaba, proyectando sombras sobre las dunas. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob», declaró la voz. Moisés escondió su rostro, temeroso de mirar a Dios. La verdad de su herencia lo golpeó. Era tanto egipcio como hebreo, pero no pertenecía completamente a ninguno. Aquí, en Tierra Santa, finalmente sintió un sentido de pertenencia. El fuego seguía ardiendo, un símbolo de poder que crea y sostiene. La voz habló con compasión: «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus lamentos». Moisés sintió su propio dolor reflejado en esas palabras. «He venido a rescatarlos y a llevarlos a una tierra que fluye leche y miel». La luz del fuego se hizo más brillante, envolviendo a Moisés en su presencia. Luego vino la orden: «Te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». El desierto enmudeció, el peso del destino se cernía. Moisés, un fugitivo y exiliado, fue elegido para una tarea imposible. El silencio se extendió, denso con el aroma del fuego divino. Moisés tartamudeó: «¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para guiar a Israel?». Él no era un líder, solo un hombre imperfecto y asustado. El fuego rugió y la voz respondió: «Yo estaré contigo». Esas palabras traspasaron su miedo, sembrando coraje donde había crecido la duda. La misión no era solo suya. El Dios de sus antepasados caminaría con él. Moisés se levantó al amanecer, bastón en mano, transformado por el encuentro. Ya no era solo un fugitivo o un pastor, sino un emisario de lo divino. El miedo persistía, pero el destino ahora lo eclipsaba. Partió hacia Egipto, llevando el peso de la promesa y milagros aún no vistos. Nada volvería a ser igual. El viento del desierto azotaba el rostro de Moisés mientras bajaba de la montaña sagrada, descendiendo de regreso hacia el valle de Madián, donde su vida adoptiva había echado raíces. Cada grano de arena parecía susurrar una advertencia, como si los elementos mismos supieran que un cambio monumental había ocurrido, que un hombre regresaba, que ya no era solo un hombre. El sencillo bastón de madera en su mano, la misma vara que había usado para guiar a su rebaño de ovejas a través de paisajes áridos, ahora se sentía extrañamente vivo, pulsando con una energía latente, como si guardara la memoria del fuego divino. Ya no era solo un trozo de madera, era una extensión de una promesa sagrada, un conducto esperando que un milagro pasara a través de él. Su esposa, Séfora, lo vio acercarse desde la distancia. Ella notó el cambio en él de inmediato. Su rostro estaba más duro, grabado con una nueva y profunda seriedad, pero sus ojos brillaban con una luz que nunca antes había visto, un brillo que parecía reflejar la llama eterna que había presenciado.
limpiándose las manos en un paño de lino manchado con leche de cabra. Ella lo encontró en el borde de su campamento. ¿Qué viste allá arriba?, preguntó ella, su voz una mezcla de curiosidad y preocupación. Moisés no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, que comenzaba a teñirse con los tonos violetas profundos del crepúsculo, un lienzo para la noche que se avecinaba. «Vi un fuego que no quema», dijo finalmente, su voz baja y firme. «Escuché una voz que no tiene forma, y entendí que ya no puedo seguir corriendo». La frente de Séfora se frunció ligeramente. «¿Corriendo de qué?», insistió ella, buscando en su rostro transformado una respuesta. Moisés la miró a los ojos, y en sus ojos, ella vio el peso del destino de una nación. «¿De quién soy?», respondió él simplemente. Más tarde, le contó toda la experiencia a su suegro, Jetro, un sabio anciano sacerdote de Madián, cuyos ojos tenían la tranquila comprensión de alguien familiarizado con lo sobrenatural. Jetro escuchó en reverente silencio, su mirada nunca apartándose del rostro de Moisés. Cuando Moisés terminó su increíble historia, Jetro no lo cuestionó ni dudó de él. El anciano simplemente se puso de pie, colocó sus manos curtidas firmemente sobre los hombros de Moisés y lo miró profundamente a los ojos. «Entonces ve, hijo mío», dijo, su voz imbuida de la autoridad de un patriarca. «Ve con el Dios de tus padres, y no regreses con las manos vacías». Esta bendición, proveniente del hombre que le había dado refugio y una nueva vida, fue el sello final de su encargo. Fue el cierre de un capítulo, la tranquila vida de un pastor en el exilio, y la dramática y trascendental apertura de otro. Su pasado estaba reconciliado, y su futuro lo estaba llamando. El viaje de regreso a Egipto fue lo opuesto a su huida de 40 años antes. Esta vez, no huía con miedo, sino que caminaba hacia su destino con un mandato sagrado. Séfora y sus hijos lo acompañaron. Su pequeña caravana era un gran contraste con los ejércitos que estaba destinado a enfrentar. A medida que se acercaban a la frontera, el paisaje comenzó a cambiar. La arena seca y libre del desierto dio paso al lodo fértil y oscuro del delta del Nilo. El aire mismo se sentía diferente, pesado con el olor de la civilización y el peso opresivo del imperio que una vez había llamado hogar. Él había regresado. La vista de la colosal arquitectura egipcia, que alguna vez fue un símbolo de su privilegio, ahora parecía la arquitectura de una jaula. El palacio del faraón brillaba bajo el sol del mediodía, una joya de piedra roja y oro entre columnas imponentes y patios extensos. Los sirvientes iban y venían como hormigas, con los brazos cargados de perfumes, sedas y tributos para su Dios viviente. Pero Moisés ya no pertenecía a este mundo de poder terrenal y lujo pasajero. Su alma ya no estaba bañada en el oro de Egipto, estaba forjada en el fuego eterno de su Dios. Caminó hasta la puerta principal y con una calma que inquietó a los guardias, solicitó una audiencia. El nombre Moisés, aunque pertenecía a un hombre que se creía muerto o perdido, aún resonaba débilmente en los muros del palacio, y finalmente se le concedió la entrada. Horas más tarde, fue conducido al gran salón. El nuevo faraón, el hombre con el que había crecido, una vez como un hermano, ahora un rey, estaba sentado en un trono de obsidiana y oro, envuelto en lino blanco fino y rodeado por el humo del incienso. Sus ojos eran tan fríos y duros como la piedra pulida. Su sonrisa era una línea peligrosa, delgada como una navaja. «Moisés», dijo el faraón, su voz goteando una mezcla de sorpresa y sarcasmo. «El príncipe pródigo, ¿finalmente has vuelto para reclamar tu lugar en nuestro glorioso imperio?» Los funcionarios de la corte murmuraron entre sí, sus miradas curiosas fijas en el extraño hombre que estaba frente a su rey con ropas de pastor polvorientas. «No», respondió Moisés, su voz firme y clara, resonando en el vasto y silencioso salón. «No he venido por un lugar, he venido a llevarme a un pueblo». La sonrisa sarcástica del faraón desapareció, reemplazada por una mirada de desdén incrédulo. Se inclinó hacia adelante en su trono, entrecerrando los ojos. «¿Y quién te da la autoridad para hacer tal demanda?», se burló. «Yo soy Egipto. Yo soy el sol viviente. ¿Quién te envía a ti, un hombre de polvo y arena, a hablarme?» Moisés respiró hondo, sintiendo el poder de la promesa que se le había hecho en el desierto. Dio un paso adelante y declaró las palabras que encenderían una guerra entre el cielo y la tierra. «Soy enviado por el Dios de Israel. Y él dice, deja ir a mi pueblo». Un silencio pesado y plomizo cayó sobre la sala del trono. El eco de las palabras de Moisés,
«Deja ir a mi pueblo», pareció rebotar en las paredes de piedra un desafío silencioso pero profundo al poder absoluto que había gobernado esta tierra durante siglos. Los cortesanos intercambiaron miradas nerviosas, su compostura habitual momentáneamente destrozada. El aire se espesó con una tensión tácita. Entonces, el faraón comenzó a reír. Comenzó como una risa baja y despectiva, pero rápidamente se convirtió en un rugido arrogante a todo pulmón que llenó el salón. Se levantó de su trono y bajó del estrado, sus movimientos lentos y deliberados, como un depredador que se acerca a su presa. Se detuvo a centímetros del rostro de Moisés, sus ojos fríos clavados en los del profeta. «Este Dios tuyo», dijo el faraón, con voz baja y amenazante, «dime, ¿tiene un ejército? ¿Tiene espadas, carros y lanzas para respaldar estas audaces demandas?». Señaló el gran salón, a los guardias armados que flanqueaban las paredes, a los símbolos de su inmenso poder militar y político. El mensaje era claro. El poder en Egipto se medía en soldados y acero, no en las palabras de una deidad invisible, de un vagabundo del desierto. El faraón lo desafiaba, burlándose de la idea misma de que cualquier poder pudiera rivalizar con el suyo. En respuesta, Moisés no ofreció una amenaza ni un argumento. Simplemente levantó su cayado de pastor sosteniéndolo en el espacio entre ellos. La madera nudosa parecía simple e insignificante en comparación con el esplendor del palacio, sin embargo, la sostenía con una convicción inquebrantable. «Él tiene poder», afirmó Moisés con voz tranquila pero resonante, con una certeza profunda e inquebrantable. «Y tú, faraón, estás a punto de presenciarlo». El rostro del rey se tensó de rabia. Esta no era la respuesta que esperaba. Había anticipado miedo, negociación o retirada, no esta desafiante calma e inamovible. La confrontación ya no era una cuestión de política, se había convertido en una batalla personal de voluntades. Fuera de los muros del palacio, a la sombra de un gran pilar de piedra, el hermano de Moisés, Aarón, esperaba ansiosamente. La reunión entre los dos hermanos, separados durante tanto tiempo, había sido emotiva pero breve. Un abrazo silencioso que decía mucho. Ahora, al ver a Moisés salir del palacio, Aarón corrió a su lado. «¿Y ahora qué?», preguntó, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y emoción. «Se negó, ¿verdad?». Moisés miró más allá del palacio, hacia los extensos barrios de esclavos donde su pueblo trabajaba. Sus ojos ardían con la misma intensidad que la zarza en la montaña. «Ahora», dijo, apretando su cayado con fuerza, «Dios hablará, y Egipto aprenderá a escuchar». A la mañana siguiente, el cielo sobre la tierra de Egipto parecía más bajo. Su brillante azul habitual se había vuelto un gris opaco y brumoso. Los pájaros volaban con una urgencia inquietante, sus graznidos agudos y nerviosos, y el aire mismo llevaba un olor débil y desconocido, como ceniza distante donde no había fuego. El faraón, en su palacio dorado, desestimó estas señales como mera coincidencia, los caprichos de la naturaleza. Pero entre los esclavos hebreos, los ancianos que llevaban la antigua sabiduría de su pueblo en sus huesos sabían mejor. Miraron el cielo, a los animales inquietos, y se susurraron entre sí. El juicio había comenzado. Una silenciosa y aterradora anticipación se apoderó de la tierra de Gosén. Moisés y Aarón se dirigieron a la orilla del gran río Nilo, la savia del imperio, donde los sacerdotes de Ra ya estaban realizando sus rituales diarios de adoración. El faraón llegó poco después, una figura magnífica rodeada por sus generales y magos de la corte, sus cuerpos adornados con oro y maquillaje sagrado. Sus sandalias ornamentadas apenas parecían tocar la arena, como si la tierra misma fuera indigna de su presencia divina. Se acercó a Moisés con una mueca, su voz teñida con la misma arrogancia de antes. «¿Has venido de nuevo, Moisés?», preguntó, su tono goteando de burla. «¿Has venido a repetir tus vacías profecías al viento y al agua?». «No vengo con palabras hoy», respondió Moisés, su voz firme y tranquila, cortando el aire de la mañana. «Vengo con una señal». Levantó su bastón, un simple trozo de madera contra el telón de fondo del esplendor imperial. Aarón tomó el bastón de su mano, y con un movimiento rápido y decisivo, golpeó la superficie del Nilo. Por un momento, no pasó nada. Luego, el mundo pareció cambiar de eje. El agua comenzó a agitarse violentamente,
y un sutil temblor recorrió el suelo. El río, esa deidad líquida a la que todo Egipto rendía homenaje, comenzó a cambiar de color. Una sola mancha carmesí apareció, luego una corriente arremolinada, y luego, toda la extensión del poderoso Nilo se volvió sangre. No era simplemente agua coloreada, era espesa, viscosa y asquerosamente real. La poderosa corriente arrastraba el hedor de la muerte río abajo, un olor fétido que asfixiaba el aire y quemaba las fosas nasales. Peces muertos, con sus vientres plateados hacia el cielo, flotaban a la superficie por miles. Los cocodrilos sagrados, venerados como dioses, se debatían confusos antes de huir hacia los juncos, buscando refugio de su propio hogar envenenado. Un jadeo colectivo, un sonido de puro horror, recorrió el séquito del faraón. Los sacerdotes retrocedieron, cubriéndose el rostro con incredulidad. Uno de los principales magos del faraón cayó de rodillas, sus labios moviéndose en una oración frenética y silenciosa a sus ídolos de piedra, que no ofrecieron respuesta. El faraón, sin embargo, se negó a mostrar miedo. Su rostro era una máscara de piedra, su mandíbula apretada tan fuertemente que un músculo saltaba en su mejilla. Él no sería intimidado por este ilusionista del desierto y su dios invisible. «Mis propios magos pueden realizar tal hazaña», declaró, su voz teñida de orgullo venenoso. Con un gesto brusco, les ordenó a sus hechiceros que actuaran. 2 de ellos se adelantaron, cantando encantamientos y gesticulando sobre una gran vasija llena de agua clara. A través de sus artes oscuras, lograron replicar la señal a pequeña escala, volviendo el agua de su recipiente un tono carmesí a juego. Los labios del faraón se torcieron en una sonrisa triunfante y cruel. «¿Ves?», se burló, volviéndose hacia Moisés. «Tu Dios no es más poderoso que la magia de Egipto». Moisés no discutió. No lo necesitaba. Simplemente miró al rey con una expresión de profunda tristeza, una pena por un hombre tan cegado por su propio poder que no podía ver el precipicio en el que se encontraba. «No entiendes», murmuró Moisés, su voz casi un susurro contra el creciente hedor del río moribundo. «Esto no es un concurso de magia. No puedes luchar contra los cielos». Durante 7 agonizantes días, el agua roja como la sangre fluyó. El pueblo de Egipto no tenía nada que beber, cavando pozos desesperados en la arena, solo para encontrar más agua contaminada. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció tan duro como el granito de sus estatuas. En los barrios de esclavos de Gosén, los hebreos observaban y esperaban. Por primera vez en siglos, un destello de esperanza genuina se encendió en sus corazones. Su Dios se estaba moviendo. Estaba luchando por ellos. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una pequeña fogata, Aarón se volvió hacia su hermano, su rostro iluminado por las llamas. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Vio morir el río, y aún así no cederá». Moisés miró fijamente el fuego, sus ojos reflejando la luz danzante. «Ahora viene la segunda señal», dijo. «Si no entiende a través de la sangre del río, quizás entienda a través del pulso de la vida». «¿Vida?», preguntó Aarón confundido. Moisés permitió que una leve y sombría sonrisa tocara sus labios. «Ranas», dijo. Al amanecer, un nuevo sonido surgió del río corrompido. Era un croar profundo y gutural que aumentaba de volumen hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Como si respondieran a una llamada invisible, miles y miles de ranas comenzaron a emerger del agua roja como la sangre. Invadieron la tierra, una marea verde y viva de cuerpos resbaladizos y anfibios. Saltaban por las calles, invadían las cocinas, se deslizaban en las camas e incluso encontraban su camino en las artesas de amasar y las cámaras sagradas del palacio. Estaban por todas partes, una plaga implacable, croante y saltarina que convirtió el imperio en una pesadilla hecha realidad. El pueblo egipcio gritó. Las ranas no mordían ni atacaban, pero su mera e ineludible presencia era una forma de tortura psicológica. Se sentía como si el aire mismo estuviera infestado con sus constantes y pegajosos saltos y su incesante y enloquecedor coro. En el palacio, el faraón finalmente se quebró. Llamó a Moisés y Aarón, su voz desesperada y cruda. «¡Oren a su Dios!», gritó, cepillándose frenéticamente una rana de sus túnicas reales. «Hagan que estas criaturas se vayan. Terminen con esta locura y dejaré ir a su gente». Moisés lo miró a los ojos, su mirada fija y penetrante. «¿Lo juras?», preguntó. «Lo juro por mis dioses y mis ancestros», gritó el faraón.
Moisés levantó las manos en oración, y tan rápido como habían llegado, las ranas murieron. Un silencio repentino e inquietante cayó sobre la tierra, roto solo por los gemidos de los egipcios, mientras comenzaban la sombría tarea de barrer a las criaturas muertas en enormes y apestosas pilas. La plaga había terminado. Pero una vez que el terror inmediato pasó, la promesa del faraón se evaporó como la niebla en el sol de la mañana. Su alivio se endureció de nuevo en desafío. «No se irán», declaró fríamente a su corte, «no mientras yo respire». Frustrado y cansado, Aarón confrontó a su hermano en el desierto esa noche. ¿Cómo puede ser tan terco? Su orgullo está destruyendo su propio reino. Moisés miró el vasto cielo salpicado de estrellas. «El orgullo es una fortaleza más fuerte que el miedo», dijo en voz baja. «Un corazón que elige ser duro ya no puede diferenciar entre una advertencia y un castigo». Luego se arrodilló y recogió un puñado del polvo fino y seco de la tierra egipcia. «Ahora viene el polvo», declaró. Al día siguiente, ante la corte, Aarón extendió su mano y golpeó el suelo con su bastón. En un instante, el polvo a sus pies se agitó, vibró y se transformó. Por toda la tierra de Egipto, el mismo polvo de la tierra se levantó y se convirtió en una plaga de mosquitos, o piojos, pequeños insectos que picaban y pululaban sobre hombres y bestias. Fue una invasión de lo insignificante, una humillación desde el suelo. Los soldados no podían sostener sus lanzas, los escribas no podían escribir y los nobles no podían descansar. Los insectos estaban en su cabello, su ropa, su comida. Eran ineludibles. Los magos del faraón intentaron replicar el milagro, recitando sus hechizos y dibujando símbolos en la tierra. Pero esta vez, su magia les falló. El polvo permaneció inerte. El mayor de los magos se volvió hacia el faraón, su rostro pálido de pavor. «Esto no es un truco», tartamudeó. Su cuerpo picaba incontrolablemente. «Este es el dedo de Dios». Pero el faraón, consumido por su ira, se negó a escuchar. Ignorando las súplicas de sus propios consejeros y el visible sufrimiento de su pueblo, el faraón se encerró, endureciendo su corazón una vez más. Las puertas del palacio se cerraron, los guardias se duplicaron. Él no sería doblegado. Moisés no necesitó una audiencia para entregar el siguiente decreto. Se paró frente a las puertas cerradas y alzó su voz, un profeta declarando juicio sobre un rey sordo. «Así dice el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. Como te has negado, mañana el aire mismo se volverá contra ti». Mientras hablaba, el cielo en la lejanía comenzó a oscurecerse, no con nubes, sino con una extraña y zumbante neblina que se movía inexorablemente hacia ellos. Al día siguiente, el zumbido pasó de un zumbido distante a un rugido ensordecedor. Una sombra viviente cayó sobre el imperio cuando espesos enjambres de moscas descendieron sobre Egipto. Pero estas no eran moscas comunes. Eran grandes, agresivas e implacables. Una plaga que picaba y se arrastraba, llevando a los egipcios al borde de la locura. Se agolparon en las casas, cubriendo cada superficie, contaminando la comida y atormentando a todo ser vivo. Los opulentos pasillos del palacio se convirtieron en zumbantes cámaras de horror. Los templos fueron profanados por la inmundicia de los insectos. Y las calles se llenaron con los sonidos de gritos y manotazos. El aire mismo se había convertido en un instrumento de guerra. Sin embargo, hubo un lugar que el enjambre no tocó. Una clara y milagrosa línea fue trazada en la tierra. En la región de Gosén, donde vivía el pueblo hebreo, el aire estaba limpio y el sol brillaba intensamente. No había moscas. Los niños jugaban afuera sin miedo, y el ganado pastaba pacíficamente en los verdes pastos. Esta marcada distinción fue la señal más poderosa hasta el momento. No fue un desastre natural aleatorio, fue un acto dirigido y deliberado. Dios no solo estaba castigando a los opresores, estaba protegiendo activamente a su pueblo elegido, trazando un límite divino entre la esclavitud y la salvación que todo Egipto podía ver. El faraón, con su reino en caos, convocó a Moisés una vez más. Su rostro estaba demacrado, sus ojos salvajes por el insomnio y la furia. «Bien», gritó, con la voz quebrada. «Vayan, sacrifiquen a su Dios, pero háganlo aquí, en esta tierra». Moisés negó con la cabeza firmemente. «No podemos. Nuestros sacrificios serían una abominación para los egipcios. Debemos ir un viaje de 3 días al desierto, como nuestro Dios mandó». Después de una tensa negociación, el faraón accedió a regañadientes. Moisés oró, y las moscas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Por un breve momento, la paz regresó. Pero tan pronto como la amenaza desapareció, el corazón del faraón,
como una serpiente enroscada, volvió a su estado desafiante. Su promesa fue rota. Y así, un nuevo horror fue preparado, una plaga que atacaría no la comodidad de los egipcios, sino el corazón de su riqueza, su ganado. Mientras el resto de Egipto se retorcía de agonía bajo la incesante sucesión de plagas, una extraña y profunda paz se posó sobre la tierra de Gosén. Esta pequeña región, designada como el hogar de los esclavos hebreos, se convirtió en un santuario, una isla de calma en un mar de caos divino. La línea clara y nítida que separaba a Gosén del resto de Egipto era más que un límite geográfico. Era un testimonio visible de una promesa divina. Aquí, el agua permanecía pura y potable mientras el Nilo corría rojo de sangre. Aquí, el aire estaba quieto y tranquilo mientras el resto de la nación era ahogado por enjambres de insectos. El sol brillaba intensamente en sus campos, y una suave brisa susurraba entre los cultivos sanos. Los hebreos observaron el juicio desplegarse sobre sus amos con una mezcla de asombro y santo temor. Durante generaciones, no habían conocido nada más que trabajo agotador y el látigo del capataz. Sus oraciones habían parecido susurros perdidos en el vasto e indiferente desierto. Pero ahora, vieron el poder de su Dios invisible manifestado de maneras aterradoras y gloriosas. Las plagas que devastaron a los egipcios sirvieron como un recordatorio constante e innegable de que no habían sido olvidados. Su sufrimiento había sido visto, sus gritos habían sido escuchados, y el Dios de sus antepasados ahora estaba librando una guerra celestial en su nombre, usando los mismos elementos de la creación como sus armas. Esta protección divina comenzó a cultivar algo que había estado inactivo durante siglos: la esperanza. Los niños de Gosén, que habían nacido en un mundo sin dignidad, comenzaron a hacer a sus padres preguntas que generaciones anteriores no se habían atrevido a expresar. Vieron la distinción entre sus vidas y las vidas de los egipcios no como una cuestión de casualidad, sino como una señal de propósito. Miraron a Moisés no solo como un líder que había regresado del exilio, sino como un conducto viviente del poder de Dios. La comunidad, una vez unida solo por el sufrimiento compartido, ahora estaba siendo forjada en una nación unida por una fe compartida y un creciente sentido de destino. El contraste entre Gosén y el resto de Egipto fue un poderoso sermón predicado sin palabras. Demostró que una vida vivida en pacto con Dios era fundamentalmente diferente de una vida construida sobre el orgullo y la opresión. Mientras los egipcios confiaban en su formidable ejército, su arquitectura monumental y su panteón de dioses de piedra, los hebreos estaban aprendiendo a confiar en algo intangible, pero infinitamente más poderoso. La paz en Gosén no era meramente una ausencia de plagas, era la presencia de una promesa, una tranquila seguridad de que incluso en medio del imperio más grande del mundo, un pueblo pequeño y esclavizado podía ser apartado y mantenido a salvo bajo la sombra del Todopoderoso. La relativa tranquilidad de Gosén también sirvió para fortalecer la resolución de sus líderes, Moisés y Aarón. Mientras el faraón estaba rodeado de asesores asustados y magos fracasados, Moisés estaba rodeado de una comunidad cuya fe crecía con cada nueva señal. Caminaba entre su gente, ya no como un extraño o un príncipe regresado, sino como un pastor en un sentido más verdadero, guiándolos hacia una libertad que él mismo apenas comenzaba a comprender. La claridad moral de su misión se reforzaba cada vez que miraba las casas protegidas de los hebreos y luego volvía su mirada hacia el caos que consumía los palacios egipcios. No solo luchaba por la liberación, estaba del lado correcto de un orden moral divino. Este periodo de espera y observación fue una prueba crucial de fe para toda la comunidad hebrea. Hubiera sido fácil ceder al miedo, cuestionar el conflicto creciente o dudar si el faraón alguna vez cedería de verdad. Sin embargo, la evidencia tangible de la protección de Dios en Gosén les proporcionó el ancla que necesitaban. Cuando el ganado de los egipcios murió por una misteriosa plaga, el ganado de los hebreos se mantuvo sano y fuerte. Cuando dolorosas úlceras afligieron los cuerpos de sus opresores, la piel de los hebreos permaneció intacta. Cada plaga que los rodeaba era otra capa de prueba, otra razón para confiar en el camino que Moisés los guiaba. La resistencia moral de Moisés no nació del odio hacia los egipcios, muchos de los cuales había conocido toda su vida. Nació de una convicción profunda e inquebrantable en la justicia de su Dios. Sintió el peso de cada promesa hecha en la zarza ardiente, y ese peso le dio la fuerza para presentarse ante el hombre más poderoso de la tierra sin inmutarse. No se sostenía por su propio valor,
sino por la presencia divina que se había comprometido a estar con él. Esta fortaleza espiritual era su verdadera arma, mucho más potente que su cayado de pastor, y era una cualidad que el orgulloso faraón no podía entender ni derrotar. En Gosén, la esperanza ya no era un concepto abstracto, era una realidad diaria. Era el sabor del agua limpia, el sonido de los niños sanos riendo y la vista de un cielo libre de enjambres. Este enclave protegido se convirtió en el crisol donde se forjó la identidad de la nación de Israel. Aprendían que la libertad no era simplemente la ausencia de cadenas, sino la presencia de Dios. A medida que las plagas continuaban su implacable asalto al corazón de Egipto, la esperanza en Gosén brillaba más, una llama constante de fe en la oscuridad creciente, lista para iluminar el camino para la gran partida que estaba por venir. La mañana amaneció bajo un cielo gris acero, pesado y antinaturalmente quieto. No había canto de pájaros, ni susurro de viento entre las cañas del Nilo. Todo Egipto parecía contener la respiración, suspendido en un momento de terrible anticipación. En el palacio, los consejeros del faraón observaban el cielo ominoso, sus rostros pálidos con un miedo que ya no intentaban ocultar. Le habían advertido a su rey que este profeta implacable no era un hombre con el que se pudiera jugar, que la tierra ya estaba de rodillas. Pero el faraón, atrapado en la fortaleza de su propio orgullo, había emitido su última y fatal amenaza. Si volvía a ver el rostro de Moisés, el profeta moriría. No se dio cuenta de que su decreto no había sellado el destino de Moisés, sino el suyo propio. Moisés estaba de pie en una colina que dominaba los vastos campos cultivados del corazón de Egipto. No necesitaba volver a entrar al palacio. El tiempo de las palabras y las advertencias había terminado. Ahora, solo la voz del cielo hablaría. Extendió su mano hacia el cielo, su simple bastón de madera en alto, una declaración silenciosa de guerra contra el corazón terco de un rey. Un bajo retumbar comenzó, un sonido que parecía no venir de las nubes, sino de la propia estructura del cosmos. Un destello de luz fría y blanca rasgó el lienzo gris de arriba, seguido por un trueno tan violento que sacudió los cimientos de las pirámides. Y entonces, el cielo se hizo pedazos. Comenzó a llover fuego y hielo. Grandes trozos de granizo, algunos tan grandes como el puño de un hombre, cayeron del cielo. Pero esta no era una tormenta de granizo ordinaria. Cada trozo de hielo estaba imposiblemente entrelazado con llamas, una paradoja aterradora de la naturaleza que desafiaba toda lógica. El granizo ardiente golpeó la tierra con una fuerza devastadora, rompiendo los techos de las casas, destrozando árboles antiguos y borrando lo poco que quedaba de los cultivos de lino y cebada. Hombres y animales atrapados en los campos abiertos fueron derribados, sus gritos perdidos en el rugido ensordecedor del asalto celestial. Era como si el propio cielo hubiera declarado su furia, desatando un juicio de destrucción imposible y hermosa sobre la tierra. En medio de este caos, la tierra de Gosén permaneció como un oasis de paz imposible. Ni una sola piedra de granizo, ni una sola chispa de fuego, cruzó el límite invisible que protegía al pueblo hebreo. Observaban desde la seguridad de sus hogares, sus corazones latiendo con una mezcla de terror y asombro triunfante. Esto no era simplemente una tormenta, era un acto divino de separación, una señal clara e innegable de que su Dios era tanto un protector de su pueblo como un guerrero contra sus opresores. La tormenta rugió, destacando el marcado contraste entre el destino de quienes obedecieron a Dios y el destino de quien lo desafió. El faraón, con su palacio temblando y sus cortesanos gritando de terror, finalmente se rindió. Por primera vez, confesó su pecado, admitiendo que él y su gente estaban equivocados y que el Dios de Moisés era justo. Rogó que la tormenta cesara, prometiendo una vez más dejar ir a los israelitas. Ante la oración de Moisés, el trueno, el granizo y el fuego se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado, dejando un paisaje cicatrizado y humeante bajo un cielo silencioso. Pero tan pronto como pasó el peligro inmediato, el corazón del faraón, un músculo practicado en la rebelión, se endureció una vez más. Retiró su promesa, su orgullo negándose a aceptar la derrota definitiva. Moisés, sabiendo que esto sucedería, se alejó del palacio por última vez. No necesitaba anunciar la siguiente plaga. El viento mismo se convirtió en el mensajero. Un viento cálido y seco comenzó a soplar desde el Ist, una ráfaga implacable que traía el olor de los vastos y vacíos desiertos. Sopló durante un día y una noche completos, una presión inquietante y constante contra los hogares y los espíritus del pueblo egipcio. Al amanecer del nuevo día,
El horizonte oriental ya no era una línea de luz, sino una nube oscura, revuelta y viva. Era un ejército en vuelo, una fuerza de la naturaleza invocada para terminar lo que el granizo había comenzado. El sonido comenzó como un zumbido bajo y se convirtió en un zumbido ensordecedor y que lo consumía todo. Las langostas llegaron. Descendieron no en enjambres, sino en una masa sólida y en movimiento que oscureció el sol, proyectando una penumbra enfermiza y amarillenta sobre la tierra. Eran una marea devoradora, una plaga de hambre con un solo propósito. Todo lo verde que había sobrevivido al granizo ardiente fue consumido. Arrancaron las hojas de los árboles, devoraron las verduras de los jardines y se comieron la hierba del suelo hasta que la tierra quedó tan estéril y desolada como la superficie de la luna. El ruido de su masticar era un crujido constante y horrible, el sonido del sustento de una nación convertido en nada. Egipto, el granero del mundo antiguo, estaba siendo sistemáticamente sometido por el hambre. El faraón, viendo su empire siendo devorado vivo, llamó a Moisés presa del pánico. Rogó perdón, suplicando que se llevaran las langostas antes de que la tierra fuera destruida irrevocablemente. Moisés, obedeciendo el mandato de su Dios, extendió su bastón sobre la tierra una vez más. Un poderoso viento del oeste se levantó, atrapando a los miles de millones de insectos y arrojando todo el enjambre al Mar Rojo. Ni una sola langosta permaneció en todo Egipto. Pero el alivio fue, una vez más, el catalizador de la rebeldía del faraón. Al ver la amenaza eliminada, su corazón se volvió pesado y terco, y se negó a dejar ir al pueblo. El escenario estaba ahora listo para una plaga que atacaría no la tierra, sino la luz misma. No hubo advertencia, ni viento, ni sonido, ni una nube siniestra. En un momento, el sol del mediodía brillaba en el cielo egipcio. Al siguiente, se había ido. Una oscuridad cayó sobre la tierra, pero era diferente a cualquier noche que el mundo hubiera conocido. Esta no era la mera ausencia de luz, era una presencia espesa y palpable, una manta pesada y sofocante de pura negrura que se podía sentir. Oprimía a la gente, apagando no solo sus lámparas y antorchas, sino también sus espíritus. Era una oscuridad que sofocaba toda esperanza, una penumbra primordial que parecía filtrarse en el alma misma, dejando solo terror a su paso. Durante 3 días, la oscuridad antinatural mantuvo a Egipto en su poder. La gente se quedó inmóvil, con miedo de moverse de donde estaban de pie o sentados cuando cayó la negrura. No podían ver sus propias manos frente a sus caras. No podían ver a sus familiares sentados en la misma habitación. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido del llanto o las oraciones frenéticas y susurradas a dioses silenciosos. Toda actividad cesó. Todo el imperio, una civilización de luz y adoración al sol, estaba paralizado, cautivo por una fuerza que se sentía antigua y absoluta. Fue una probada del vacío, un aislamiento completo y total que era un castigo en sí mismo. Pero en las casas de los hebreos en Gosén había luz, sus lámparas ardían intensamente, y el sol parecía brillar solo para ellos. Los niños jugaban, las familias compartían comidas, y la vida continuaba con normalidad. El contraste fue el más profundo hasta el momento. Mientras sus opresores estaban atrapados en una oscuridad aterradora y palpable, los israelitas vivían en un círculo de luz divina, una demostración clara y final de quién era favorecido por Dios. La oscuridad que afligió a Egipto no fue solo un fenómeno físico, fue uno espiritual, un símbolo de la ceguera moral y espiritual del faraón y su nación. Al tercer día, el faraón, con la voz temblorosa en la oscuridad, llamó a Moisés. Finalmente accedió a dejar ir a la gente, pero con una última condición: debían dejar atrás sus rebaños y manadas. Moisés se negó. Ni una pezuña se quedará atrás, declaró, su voz resonando con la autoridad de la luz que representaba. Enfurecido, el faraón pronunció su último y tonto decreto: «¡Quítate de mi vista! ¡Asegúrate de no aparecer ante mí otra vez! El día que veas mi cara morirás». La respuesta de Moisés fue tranquila y escalofriantemente definitiva: «Has hablado bien, no volveré a ver tu cara». El escenario estaba ahora listo para el juicio final y más terrible. El gran enfrentamiento entre Moisés y el faraón va más allá de ser solo una historia o un relato religioso. Es como una historia de siempre sobre la lucha entre dos tipos muy diferentes de poder. Por un lado, estaba el faraón, que era la imagen del poder de la tierra. Su poder era visible, se podía tocar y era enorme.
Se medía en ejércitos, oro, grandes construcciones y el control total que tenía sobre millones de vidas. Era un poder construido con fuerza, miedo y la creencia firme de que él mismo era un dios. Su trono era un símbolo de lo más alto que un humano podía querer, una declaración de que el hombre podía volverse un dios con pura voluntad y dominio. Este poder era ruidoso, arrogante y parecía invencible, grabado en las mismas piedras de las pirámides que se alzaban en el cielo de Egipto. Por el otro lado, estaba Moisés, que no tenía nada más que un bastón de madera y una promesa de Dios. Su poder era invisible, no se podía tocar y estaba basado completamente en la fe. No dependía de muchos soldados ni de almacenes de tesoros, sino de un pacto con un Dios que podía controlar las mismas cosas de la creación. Las plagas no eran solo castigos, eran una manera de desarmar sistemáticamente las supuestas fortalezas de Egipto. El Nilo, su dios de la vida, se volvió sangre. Ra, su dios del sol, fue vencido por 3 días de oscuridad total. Los magos del faraón, que eran maestros de los secretos de la tierra, se quedaron sin poder. Cada señal era una lección, que el verdadero poder no ruge desde un trono, sino que susurra desde una zarza que arde, y al final es más fuerte que cualquier imperio construido por manos humanas. Esta historia nos hace pensar profundamente sobre lo que es la fuerza. El poder terrenal, aunque sea muy impresionante, es frágil. Depende de lo que pase afuera, de que la gente obedezca y de que sus propias estructuras sean estables. Puede ser desafiado, debilitado y al final, roto. El poder de la fe, sin embargo, es interno y no puede ser atacado. Nos da una guía moral y una fuerza interior que no puede ser vencida por la fuerza física. Moisés, un hombre lleno de dudas y miedo, pudo mantenerse firme contra un rey porque su fuerza no era suya. Él era un canal para un poder que era absoluto, eterno y justo, demostrando para siempre que los imperios más poderosos pueden caer ante la tranquila convicción de un solo corazón fiel. La historia del Éxodo es, por lo tanto, un recordatorio poderoso de que el equilibrio de poder no siempre es lo que parece. Lo que el mundo considera fuerte puede mostrarse muy débil cuando se enfrenta a una fuerza que actúa en un nivel más alto de existencia. La victoria final no se logró con un choque de ejércitos en un campo de batalla, sino con una guerra de voluntades, una competencia entre el orgullo de un rey humano y la autoridad de un rey divino. Nos enseña que la fe no es una esperanza pasiva, sino una fuerza activa que cambia el mundo, capaz de abrir mares, derribar tronos y guiar a un pueblo de la oscuridad de la esclavitud a la brillante y deslumbrante luz de la liberación. La historia del Éxodo no termina con las plagas o la confrontación final en el palacio oscuro del faraón. Su verdadero significado resuena mucho más allá de las fronteras del antiguo Egipto, haciendo eco a través de los pasillos de la historia como una de las narrativas fundamentales de la humanidad sobre la libertad. Es más que la historia de la liberación de una nación. Se ha convertido en un símbolo universal para todos los pueblos oprimidos que anhelan romper las cadenas de la esclavitud, ya sean físicas, políticas o espirituales. El grito de Moisés, "Dejen ir a mi pueblo", ha sido adoptado por innumerables movimientos por la justicia y los derechos civiles a lo largo de milenios, un himno atemporal para los oprimidos que se atreven a soñar con una tierra prometida propia. El valor de la libertad ganada en el Éxodo se define por el profundo sufrimiento que lo precedió. Durante 400 años, los hebreos no habían conocido más que la servidumbre. Su identidad había sido aplastada, su dignidad despojada y su futuro dictado por los caprichos de sus amos. La liberación que lograron no fue simplemente un cambio de ubicación, sino una transformación radical de su propio ser. Fue el viaje de ser objetos, herramientas para construir un imperio, a convertirse en sujetos de su propio destino, un pueblo con un nombre, un propósito y un pacto. Este viaje de la esclavitud a la autodeterminación subraya una verdad humana fundamental, que la libertad no es un privilegio que se concede, sino un derecho intrínseco por el que vale la pena luchar, sin importar las probabilidades. La memoria del Éxodo se ha conservado meticulosamente y se ha transmitido de generación en generación, sobre todo en el Seder de Pesaj anual, un ritual que recrea activamente la historia. Este acto de recordar no es una rememoración pasiva de un pasado lejano, sino un proceso activo de interiorizar sus lecciones. Cada generación es instruida para verse a sí misma como si ellos, personalmente, hubieran salido de Egipto.
Esto asegura que la experiencia de la esclavitud y la euforia de la liberación nunca se olviden, sirviendo como un recordatorio moral constante de la responsabilidad que conlleva la libertad, el deber de luchar por los oprimidos, de dar la bienvenida al extraño y de construir una sociedad fundada en la justicia y la compasión, para que no olviden la amargura de su propia esclavitud. En última instancia, el eco eterno del Éxodo reside en su poderoso mensaje de esperanza. Afirma que ningún imperio es demasiado poderoso, ningún dictador demasiado absoluto, y ninguna situación demasiado desesperada para ser superada. Enseña que la intervención divina a menudo obra a través del valor de individuos comunes, que se niegan a aceptar el status quo. La historia de un pastor fugitivo que desafió a un imperio y llevó a su pueblo a la libertad sigue inspirando, porque habla de las aspiraciones más profundas del espíritu humano. Es un testimonio de la creencia de que la historia se inclina hacia la justicia, que la redención es posible y que el largo camino de la opresión a la tierra prometida, aunque plagado de peligros, es un viaje que vale la pena emprender.